Hola, ¿qué tal amigos del Siglo de Durango? Mi nombre es Ricardo Hernández y para esta ocasión, pues bueno, venimos con un tema de bastante interés, sobre todo porque es algo, creo que muy presente en la sociedad actual, que en este caso es el tema del impacto negativo de lo que es pues la tecnología justamente en las generaciones más jóvenes, ¿no? Evidentemente para ello pues no estoy solo y justamente me gustaría que mi invitado pues se presente y pues dé un poquito de lo que es pues su experiencia, ¿no? Gracias, Ricardo. Primero, pues obviamente agradeciéndote la oportunidad que me das para compartir contigo este espacio. Y bueno, me desempeño como psicóloga. He tenido la oportunidad de participar en el contexto escolar, en el ámbito desde nivel básico hasta actualmente a nivel universitario. Por ahí también he participado en la atención a nivel de hospital. Y bueno, pues eso me ha permitido darme cuenta de cómo está funcionando todo este tema de la tecnología y particularmente con el grupo de población que quieres abordar el día de hoy, que son los jóvenes. Muy bien, y es que justamente el dilema o la situación principal, mucha gente dice que el problema va en dirección a los jóvenes, ¿no? Pero antes quisiera ir como que, no sé si decir que desmitificando como tal, porque pues no, o sea, está comprobado que sí pasa así tal cual, pero con los adultos tenemos algún problema, en este caso también, algún impacto negativo psicológico con las tecnologías. Mira, yo creo que ahorita nadie se queda exento de utilizar la tecnología, Ricardo. Yo revisaba un poquito de los antecedentes y algunas de las encuestas que a nivel nacional hace México, o el gobierno de México, mejor dicho, habla que desde 2022 aproximadamente en el total de la población de los mexicanos, más del 90% de todos los mexicanos tienen ya acceso a utilizar un teléfono inteligente. Desde ahí, más del 70-80% de la población total de los mexicanos, de acuerdo a esta encuesta, tiene acceso a Internet. Entonces, estamos hablando que una población súper amplia, no particularmente el tema de los jóvenes, sino ahorita todo el mundo utilizamos la tecnología. Y la tecnología, pues, claro está, no nada más es el tema del uso del celular. Ya, inclusive ahorita para trasladarme hasta acá, Ricardo, tuve que usar el mapa, para ordenar una comida, para ordenar el transporte. Tú sabes que utilizar la tecnología es una ventaja extraordinaria que tenemos, pero pues claro, hay algunas implicaciones que se nos han ido de las manos y hace que esto se convierta en algo problemático. Y como tú bien dices, ¿verdad? No nada más en la población escolar o en los jóvenes, sino también en la población adulta. De hecho, bueno, aquí teniendo en cuenta que el contexto de tecnología, internet sobre todo, porque yo creo que es como que el epicentro, pues de una manera de esta situación. Bueno, obviamente es un sector poblacional enorme, ¿no? Sí. Pero centrándonos directamente en lo que es la cuestión de, ya sabemos, la población joven propiamente, ¿no? Primero que nada, en este aspecto, un joven en promedio, ¿cuánto tiempo tiene acceso a tecnologías y a Internet específicamente? Hay que comenzar pues con esa parte, ¿no? Un joven. Mira, hay mucha información súper variada en cuanto al tiempo, Ricardo. Si habláramos en promedio de 3 a 5 horas, que era lo que yo estaba como que buscando ahí como antecedente, de repente me puse a reflexionar también si eso es un dato real. Por ahí no sé si tú te has fijado, me imagino que debes de conocerlo, ¿no? Hasta el mismo teléfono trae una aplicación o una manera en la que se monitorea el tiempo que utilizamos en cada aplicación. Dentro de ellas las más comunes, Facebook, WhatsApp y la navegación en Internet como tal. Pero hablar de 3 a 5 horas diarias parece impactante, pero de pronto podemos darnos cuenta que inclusive puede ser hasta más horas. ¿Sí? Te comentaba de mi experiencia, por ejemplo, dando clases en línea. Una clase virtual aproximadamente tiene una duración de 2 horas. Eso implica solamente el momento de la clase, Ricardo, pero imagínate el tiempo que hay que pasar en la preparación del material, en hacer una tarea, puede ser inclusive hasta más horas las que se puedan dedicar diariamente a estar utilizando Internet.
Sí. Bueno, de hecho, por ejemplo, ahí el enfoque, o al menos este enfoque, va a esta parte unada de, digamos, de la educación, ¿no? Que es, digamos, la herramienta que al menos nosotros esperamos que los jóvenes sean la que más se use, ¿no? Pero destaco esto por el hecho de que sabemos que también mucho del contenido de la tecnología de los jóvenes va enfocado, por ejemplo, específicamente, y el principal es obviamente las redes sociales, ¿no? Sí. Sí, sí. Obviamente el segundo podría ser, por ejemplo, en el sentido de los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que estos que son como que los mayores, los enfoques principales de los jóvenes en ese aspecto, pues viene aquí también una duda precisamente, ¿no? ¿En qué sentido afecta? Y yo creo que aquí positivamente o negativamente, porque si decimos que lo negativo, ¿no? Sí. Pero también si hay algún factor positivo, pues destacarlo, ¿no? ¿En qué afecta positivo o negativamente, pues justamente las redes sociales, los videojuegos, estos contenidos que consumen los jóvenes, en qué afectan específicamente? De manera positiva, empezábamos diciendo, es una herramienta hoy en día. Es una herramienta que nos permite aprender, que nos permite socializar, tener alguna interacción con personas que están en otro lugar, aprender de otras culturas. De manera positiva nos apoya de manera súper extraordinaria. Sin embargo, pues está la parte como que no tan buena, ¿verdad? La parte no tan buena es precisamente enfocado a la pregunta que me hacías, ¿cuál es el tiempo que dedicamos al uso de la tecnología, particularmente redes sociales, el tema de los videojuegos, el tema inclusive de la navegación es más, ¿sabes en qué tema? Hasta en las noticias. Hay un concepto que yo te quería compartir que, de acuerdo a lo que revisaba, apareció a partir de la pandemia, que es una palabra en inglés que se llama doom scrolling, no sé si lo has escuchado, claro, ¿verdad? Es a generar como cierto hábito, inclusive algunos expertos abordan el tema como una adicción, de estar navegando y sobre todo de estar recibiendo contenido como pesado, ¿no? Contenido catastrófico, noticias que no son tan agradables y que de manera orgánica inclusive trae hasta un montón de consecuencias a nivel pues, del funcionamiento de nuestro cerebro, que ha sido considerado inclusive como una adicción. Así que te puedes imaginar ese tema ya del uso de los videojuegos como un concepto, ya englobarlo como adicción, pues estamos hablando de un asunto importante, ¿no? Que afecta a la salud mental. Dentro de las consecuencias negativas se habla del aislamiento, de tener síntomas relacionados con depresión, con ansiedad y ya en casos extremos como este que te comento del uso inadecuado de la tecnología, incluyendo los videojuegos, pues hablamos inclusive hasta de adicciones, hablamos de ludopatía, que recientemente te comparto que la ludopatía ha sido incluida como un trastorno mental. ¿Sí? Entonces, una cosa lleva a la otra. Te puedes imaginar, Ricardo, en un tema de una persona que tiene una adicción a los videojuegos a través de la interacción que tiene con el internet, el tema de las apuestas, el aislamiento, el afectar su economía, inclusive su vida pues, cotidiana, ¿no? Muchas veces hemos conocido de personas que dejan de hacer actividades tan cotidianas o inclusive hasta sus propios hábitos como la alimentación, el autocuidado o hasta llegar a un punto en el que se aíslan completamente y dejan de salir a su ambiente, abandonar el trabajo, el tema que tú comentabas también al inicio, el rezago escolar. Bueno, pues hay una infinidad de consecuencias que no son muy buenas que digamos y que claro está, hay una influencia a través del mal uso que le damos a la tecnología y particularmente al internet. De hecho, ahí lo interesante, por ejemplo, en este aspecto, porque creo que ya aquí es donde palabras clave como ansiedad, depresión, o sea, ya puntualmente estas enfermedades ya, digamos, estamos tocando este tipo ya de cosas. Son alertas, ¿no? ¿Verdad? Que claramente, sí. ¿no? Entonces, bueno, también es como que un foco muy puntual en el siglo XXI que estas enfermedades pues han crecido en la población, sobre todo en la población joven, ¿no? Entonces, justamente, ¿cómo se correlaciona
este crecimiento de ansiedad, depresión, pues inclusive de suicidios propiamente, sí, ¿no? Así es. ¿Cómo se correlaciona eso precisamente con el aumento de tecnología, justamente de redes sociales, aparatos electrónicos? ¿Cómo se relaciona en esa parte? El simple hecho de utilizar demasiado tiempo la tecnología, el aislarnos de tener el contacto con los demás, el contacto real con los demás, el hecho de abandonar actividades desde el tema escolar, el tema laboral, desde aislarnos de la familia, estamos ya como que haciendo que prevalezcan el aumento en los síntomas relacionados con la depresión, ansiedad. El aislamiento severo está abordado como uno de los síntomas que pueden ser un indicativo, una alerta para una persona que puede tener una ideación suicida. Entonces, hay una relación bastante particular, Ricardo, y a mí me parece que entre más tiempo utilicemos es mayor el aislamiento que tenemos y por lo tanto hay más presión. Te decía, este tema de enfocarnos en las noticias negativas hace que vayamos teniendo una consecuencia a nivel psicológico que promueve definitivamente la aparición de síntomas de este tipo. De hecho, digo, ahí viene este punto, y sobre todo por eso quise comenzar con el tema de los adultos, ¿no? Sí. Y ya reuniendo todos estos datos específicos por, bueno, el hecho obviamente de que creemos que los adultos están exentos, ya nos damos cuenta que no están así. De hecho, los adultos también tienen esta cuestión de que pues pueden verse afectados propiamente, ¿no? Sí, claro. Y digo, ya vimos que el sector joven sí es como que el más vulnerable en ese aspecto, pero en ese caso, pues porque ya uno como adultos, por ejemplo, en este caso, pues mamá, papá, tío, tía, o sea, ese sector poblacional de adultos, en específico con los jóvenes, ¿cómo los pueden ayudar justamente con esta parte negativa de la tecnología? ¿Ellos qué pueden hacer en ese aspecto? ¿Cómo pueden hacer los adultos para intervenir ahí? Ok, pues mira, el darnos cuenta cuando hay un mal uso de la tecnología en nuestros hijos, desde ahí yo creo que hay una alerta importante. Si nosotros somos observadores, Ricardo, y empezamos a ver que se aíslan, que ya no hay la misma convivencia que a lo mejor en otro momento se presentaba, nosotros como adultos y cuidadores responsables de nuestros hijos, nuestros jóvenes, tenemos que identificarlo y de inmediato intervenir. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues mira, todas las familias son diversas, Ricardo, pero creo que una preocupación importante que deben demostrar los padres es empezar a acercarse, ¿verdad? O sea, cuando identifican algo que les preocupa es acercarse con el hijo, con el joven de la familia que estamos observando se está aislando, pasa demasiado tiempo en el celular. De repente también podemos observar, inclusive ahí dentro de los mismos teléfonos, la manera de revisar el historial que está visitando nuestros hijos, revisar el tipo de contenido. Hay muchas maneras de tener el control, pero también sabemos, Ricardo, que los jóvenes hoy en día tienen una capacidad extraordinaria para poder aprender a manejar el uso de las tecnologías. Entonces, fácilmente podemos caer en el error de omitir este tema y como que darlo, sí, pues está en su cuarto, ¿verdad? No pasa nada, está solamente en los videojuegos. Desde mi punto de vista, eso sería muchísimo más alarmante. Entonces, si hay una situación en casa en donde ya sabemos que nuestro joven, nuestro hijo está aislándose, desde ese momento es un momento de intervenir. ¿Sí? Como padre, como cuidador, verificar el historial, qué contenido está abordando, con quién se está comunicando. Y particularmente cuando es una población de los niños, tú debes de saber que aún resulta muchísimo más alarmante porque entre más pequeñitos somos, entre más pequeño es un individuo, pues menos capacidad tiene para diferenciar si está en una situación de peligro o no. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado por ahí que a través de los mismos videojuegos había, no sé si escuchaste algo al respecto, Ricardo, que a través de los videojuegos se establecía comunicación con personas que los invitaban a trabajar en ciertas actividades, pues
claro, delictivas y todo eso, ¿no? Entonces hay que tener absoluto cuidado y precaución nosotros como adultos hacia las personas que estamos cuidando. Y algo que yo siempre he compartido, Ricardo, entre más pequeños son los niños, dependen más de las personas que estamos a su alrededor, particularmente los padres, si son otros familiares, otras personas los que los están cuidando. Es una obligación la que tenemos de verificar el tipo de contenido, con quién socializan y sobre todo tener como que, es más, fíjate, ni siquiera una cuestión profesional, basta el sentido común y el amor y cuidado que debemos tener para con nuestros pequeños en casa para poder decir, eso ya no está funcionando bien. ¿Sí? Y si utilizamos eso como una herramienta para prevenir una situación ya de mucho más peligro, pues ya la llevamos de gana y podemos hacer que ese individuo o ese niño, ese joven, pues se pueda atender a tiempo y motivarlo para que continúe su vida, sin exponerse a una situación de riesgo. De hecho, bueno, aquí lo interesante es sobre todo esa parte puntualizando el tema del contenido, ¿no? Sí. Yo creo, videojuegos, inclusive las propias redes tienen sus controles parentales, ¿no? Y siempre han existido. Exacto, propiamente, ¿no? Es un control parental. Y ahí específicamente es el hecho de, sobre todo esto, los contenidos, ¿no? Uh-huh. Hace no mucho tiempo, por ejemplo, creo que fue el New York Times, si no mal me equivoco, lanzó un artículo en el cual decía que sobre todo la población femenina, o sea, las adolescentes, que serán entre unos 12, 13, 14, 15 años, en este sector poblacional, la red menos recomendable para ellas era Instagram por el tema de la parte física. Y sí, claro, ¿no? Sí. Justamente ahí es donde lo siguiente que quiero abordar, justamente estos tipos de contenidos, porque hay unos que inclusive nosotros creemos que son inocentes, ¿no? Uh-huh. Pero realmente, ¿cuáles son los contenidos más dañinos que los jóvenes suelen consumir en este aspecto? El contenido más dañino, haces una pregunta muy abierta en realidad, Ricardo. Yo creo que todo tipo de contenido puede ser peligroso. Te comparto, hace unos días tengo un sobrino pequeñito y pues ya sabes, es muy común, ¿no? Tener el celular mientras estoy platicando con otra persona o prefiero darte a que veas un videojuego o juegues un momentito en lo que yo atiendo cierta situación. Y me di a la tarea de revisar el video que estaba viendo mi sobrino y la búsqueda era completamente sana, ¿no? Un videojuego para un niño de 5 años. Sin embargo, el contenido que yo busqué era el apropiado para la edad. Uh-huh. Era sin violencia, una caricatura, pero al tiempo empieza a haber publicidad, ¿sí? Tú sabes que el manejo de la publicidad, de los comerciales, dan a que, pues veo un dulce que parece muy padre y ¡pum! Le damos el siguiente clic y el siguiente clic y el siguiente clic y me lleva a contenido súper, súper inapropiado. Entonces, hablar particularmente de un tipo de contenido, creo que ya ningún contenido se queda exento. Te comparto ese ejemplo porque, pues bueno, yo busqué un video infantil, ¿no? Un videojuego para un niño pequeño y a partir de ahí empezaba publicidad y el siguiente video podía dar pie a que las búsquedas fueran para un contenido ya inapropiado para un niño pequeño. Entonces, otra de las cuestiones que coincido contigo, ¿no? El tema de la imagen del cuerpo y cuando tú haces referencia a cómo afecta directamente a la población adolescente femenina, los temas de imagen, los trastornos de alimentación, pues bueno, yo creo que también no nos es desconocido que han sido un problema bastante significativo. Por ahí creo que una de las últimas actualizaciones que yo veía en Facebook es que se quitó, ya ves, cuando le damos like, uh-huh. ¿Sí? Se quita la cantidad, ya tienes la opción para quitar el número de personas que han dado like a tu publicación. Uh-huh. Supuestamente tiene el objetivo que no sientas la presión social si no tienes tantos o cuantos likes, pero no sé si eso esté funcionando
Yo personalmente no he quitado esa función de mis publicaciones, pero sí hay personas en las que ya están tan centradas en el tema de las redes sociales o el contenido que estén publicando, que es súper significativo cuando se tiene la aceptación a través de los likes, de los nuevos seguidores, y de no tenerlo, pues es de esperarse que hay consecuencias, ¿no? Dentro de ellas yo podría decir la presión por crear más contenido, por atraer a más personas, y que en ocasiones pues puede llegar a situaciones extremas en las que esa presión por tener más seguidores y más contenido pues puede exponer la integridad de una persona. Sí. Y bueno, de hecho aquí, por ejemplo, ya acercándonos como que esta recta final, sí, ¿no? Aquí también hablamos de, bueno, obviamente el factor de cómo los papás, tíos, voy a hacer un punto, o sea, los mayores, cómo influyen o cómo ayudan justamente con este tipo de pues sí, justamente de contenidos sí, que ven los jóvenes propiamente, ¿no? No obstante, aquí sobre todo se ha visto en tiempos recientes que digamos, las generaciones de papás recientes son cada vez más jóvenes, ¿no? O sea, papás ya 21, 22, o sea, inclusive una edad que uno clasifica como universitaria propiamente, ¿no? Sí. Y esos papás sobre todo se ve con el tiempo, que cuestiones que a lo mejor los papás en las generaciones pasadas estaban más preparados para asumir como que esos problemas, ¿no? Pues con los jóvenes como que no les es tan fácil propiamente, ¿no? Ellos, por ejemplo, ¿cómo pueden, cuando sus hijos vayan creciendo, cómo pueden ayudarlos con ese aspecto? Sobre todo porque son gente que inclusive puede que sigan sufriendo los mismos problemas, ¿no? Sí, claro, claro. Pues un punto de partida puede ser el aceptar que hay un problema, ¿sí? Desde el simple hecho que aceptamos que hay una dificultad, eso nos permite hacer algo para que esa circunstancia problemática cambie. De lo contrario, si no nos damos cuenta que hay un problema y continuamos usando desmedidamente el internet, dejando que nuestros niños pequeñitos tengan acceso al libre contenido, créeme que va a ser muchísimo más complicado intervenir. Nuestra población joven también, dentro de los aspectos positivos, es que también están más abiertos a las posibilidades. Hoy es común ver que la población de padres jóvenes tienen más apertura, por ejemplo, simplemente a recibir una atención psicológica, Ricardo. ¿Sí? Como tú bien dices, a lo mejor en algunos años atrás nuestros padres no creían necesario, y no porque no existiera un problema, ¿verdad? Sino que, como tú comentabas, suponían que tenían los recursos personales para poder resolver una situación. Hoy en día, un aspecto positivo de la población de padres jóvenes es que tienen más apertura para poder pedir ayuda, para poder pedir orientación, para identificar si hay un comportamiento anormal en la conducta de un niño pequeño. Igual, a partir de eso, pues buscar las alternativas que puedan ayudar a mejorar. ¿Sí? Entonces creo que un punto positivo de la población de padres jóvenes es la apertura a poder decir, aquí hay un problema, y sobre todo, pues aprender a buscarla. Muy bien, y ya aquí justo ya como una conclusión propiamente, un epílogo si se quiere ver así, sí, porque digo, creo que entendemos o sabemos que la tecnología, ya más allá de ser útil, ya a este punto es bastante necesaria, ¿no? Ya en todo aspecto, digo, es lo que nos permite estar ahora mismo en vivo, algo que hace unos 30, 40 años sonaba imposible prácticamente, ¿no? Entonces sabemos que es necesaria, ¿no? No obstante, vemos aún así que acarrea propiamente estos problemas, sobre todo lo mismo, la población joven es quien más está pues justamente expuesta a esos problemas, vulnerable, ¿no? Es más vulnerable a esos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar justo con todo esto? Porque, digo, sabemos que es útil, pero, o sea, la tecnología, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer que precisamente los jóvenes y que los padres puedan orientar a los jóvenes? ¿Cómo podemos hacerle para que justamente ellos tengan un mensaje de simplemente de tener como que todo en corriente, que, bueno, saber cómo manejar las tecnologías? ¿Qué consejos le podría dar en este caso? Dar consejos al respecto, Ricardo, nos abre al mundo de muchos casos, de muchas posibilidades. Si yo pudiera hacer alguna cuestión general, pues obviamente es tener un control adecuado del tiempo
en el que estamos navegando, ¿verdad? Decíamos ahorita el control parental, pues eso debe permanecer invariablemente y aún así ni siquiera confiar que es, que tenemos en nuestras manos de manera completa el control del uso de la tecnología en nuestros jóvenes o en la población de niños. Verificar la convivencia, que haya una convivencia, es más, ni siquiera es la palabra correcta verificar, es hacer que haya una convivencia entre los miembros de la familia, de la comunidad, pasar tiempo libre. Fíjate que un dato que me parecía significativo en cuanto a las consecuencias del uso de la tecnología es que dentro de la población mexicana había más consecuencias negativas en la gente o la población en las zonas urbanas, a diferencia que en las zonas rurales. Y me pareció muy lógico. Obviamente en las zonas rurales, inclusive el uso de internet, no en todas las comunidades lo hay. Hay más oportunidad para pasar tiempo afuera, ¿sí? Tiempo al aire libre. Yo insisto mucho en esa cuestión de pasar tiempo al aire libre. Te permite oxigenarte, te permite tener un contacto con la naturaleza. Obviamente se facilita en las comunidades, en las zonas rurales, a diferencia de las zonas urbanas. Entonces, aún así estemos en una zona urbana, pues hay que tener y aprender a gestionar nuestros tiempos de manera adecuada y buscar el momento para tener más convivencia con los miembros de la familia, con los miembros de nuestra comunidad y sobre todo pues el espacio de recreación, pero afuera, ¿no? O que no implique necesariamente la necesidad de tener que estar conectado en internet, ¿sí? Uh-huh. Muy bien, en este caso pues creo que es una buena resolución, sobre todo porque creo que es un tema, digo, pese a lo que uno puede imaginar, es relativamente un problema que se está magnificando, pero recientemente, ¿no? O sea, y es algo que ya se acarrea por años, pero apenas como que la población lo está notando en este aspecto, ¿no? Y pues en ese caso creo que es una buena resolución pues para terminar en este caso pues este podcast, ¿no? Y pues bueno, en ese caso igual antes de terminar, no sé si usted quiere agregar algo en específico, algo que quiera decir. ¿Estamos bien con eso? ¿Qué opina usted? Mira, yo creo que aquí lo que nos queda es reflexionar más allá de lo que tenemos. Ya sabemos que hay ventajas extraordinarias del uso de la tecnología, no solamente del internet. La comunicación que nos hace tener, claro que es una ventaja extraordinaria, ¿verdad? Y darnos cuenta de las consecuencias que la gestión inadecuada del tiempo usando la tecnología es de manera importante. Mira, si volvemos a tocar el tema de la población de estudiantes, sabemos que si pasamos demasiado tiempo usando la tecnología, Ricardo, pues generalmente vamos a afectar nuestra calidad de sueño. Al afectar nuestra calidad de sueño vamos a tener un rendimiento pésimo al día siguiente. Hay afectación en la concentración, en la memoria, en el aprendizaje. Entonces, si este grupo de población es particularmente que están en edad escolar, claro que va a haber un rendimiento súper bajito o afectado de manera considerable. Así que yo concluiría de esa manera, Ricardo, que nos quedemos como reflexionando cuáles son las consecuencias adversas de la inadecuada gestión del tiempo y la manera en la que utilizamos la tecnología. Muy bien, creo que es una gran conclusión y creo que es una manera de cerrar con broche de oro el tema en este caso. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle justamente por venir aquí, usted justamente, que es la experta. Y pues en ese caso con nosotros estuvo, bueno, me gustaría que se presente usted propiamente, ¿no? Para que diga su perfil, usted exactamente, pues, que se presente mejor. Ok. ¿No? Bueno, pues te agradezco el espacio, Ricardo. Yo soy Yadira Corral Pantoja, soy psicóloga y pues para mí el que haya este tipo de espacios en donde se habla sobre la salud mental es extraordinario. Así que yo te agradezco el tiempo que has dedicado para compartir esta información
y bueno, pues continuó a la orden. Perfecto, y pues en este caso, amigos del CIO Durango, eso fue justamente todo por nuestro podcast del día de hoy. Muchas gracias por habernos sintonizado y en este caso nos vemos a la próxima. Hasta luego.